Establezco comunicación con el senador Francisco Búrquez, por Sonora, que nos tiene... bueno, quisiera preguntar... Francisco, gracias por estar en esta comunicación. Buenos días. No, muy buenos días, Pedro. Un gusto en saludarte y saludar a todas las personas que están escuchando tu programa. Se hacen muchas preguntas las personas en las redes sociales sobre esta primera apertura de una gasolinera con la marca Pemex en Houston y la venta de litros de gasolina en 6 pesos, con equivalente a 6 pesos con 98 centavos, insisto, el litro allá en los Estados Unidos. Digo, no hay nada nuevo, no hay nada que no sepamos, pero yo siento que sí vale la pena hacer algunas aclaraciones puntuales para que veamos el por qué allá sí se puede y aquí no. Pues muy interesante, Pedro. Pues lo que podría pensarse que es una buena noticia, la incursión de Pemex en los mercados internacionales y una empresa competitiva, pues es todo lo contrario. Yo creo que con esta apertura se desviste de cuerpo entero Pemex, le dice a todos los mexicanos que la gasolina que nos está vendiendo en México y que trae precisamente de Texas, de Houston, Texas, donde está abriendo esta gasolinera, pues su valor real es máximo 7 pesos y aquí nos las vende al doble. Sin tomar en cuenta que aquí en México nos dan litros mochados, ¿verdad? De 5 a 7% en todas las gasolineras de Pemex. Esto es terrible, terrible, y tiene varias lecturas, Pedro, que ahorita si quieres te la comento. Sí, ¿cómo no? Mira, la primera es que nos venden la gasolina al doble y sí se puede, y el costo real de la gasolina es la mitad. Sí. ¿Qué pasó? Que en el mundo, la otra lectura es que en el mundo bajó el petróleo a la mitad, que es el principal insumo de costo de la gasolina, y aquí, y eso significó que debió haber bajado la gasolina en México de manera muy importante, pero el gobierno, a través de poner un impuesto que quedó refrendado en la pasada aprobación del presupuesto en estas semanas pasadas en la Cámara de Diputados, decidió quedarse desde este 2015 con 209 mil millones de pesos, que se quedó con sobreprecio de gasolina a base de cargar impuestos, en lugar de habérselo repercutido y darle el beneficio de la baja del petróleo, como en todo el mundo, como en Estados Unidos, como en Pemex, como en esta gasolinera que acaba de abrir Pemex en Texas, y se quedó con él en lugar de pasárselo a los consumidores. La otra lectura que tenemos es que pues los monopolios siempre son malos, que el gobierno ejerce varios monopolios. Uno de ellos es el de la gasolina, pero también está el monopolio de la electricidad, y pues le quita la libertad a los ciudadanos de consumir y de escoger otras alternativas. El gobierno los obliga y nos obliga a comprar de sus productos, a ir a sus hospitales, a poder comprar una casa con nuestros propios ahorros, pero solamente con el Infonavit, que es un monopolio. En fin, esto es terrible. Y la otra lectura es que todos los monopolios están cobrando el doble, los monopolios del gobierno. Y así es como sabemos claramente que si la Comisión Federal de Electricidad abriera un negocio en Estados Unidos, lo podría vender y lo tendría que vender a la mitad de precio de lo que les está cobrando a todos los mexicanos en los recibos de la electricidad. ¿Sí? Esto es terrible, y en México y en China, en México se debería llamar, como en China y como en el mundo, un robo en despoblado. Sí, es un robo en despoblado. Ahora, hay que aclarar que esta gasolinera primera, que habrá otras 4 de entrada ahí en la zona de Houston, es una franquicia que da petróleos mexicanos a un inversionista, por cierto, de origen indio, de origen hindú, que toma, fíjate, la venta de la gasolina en 6.98, equivalente litro allá, contemplando una utilidad producto de la actividad misma. Esto de lo único que nos habla es que aquí en México la petroquímica secundaria está absolutamente devastada, inexistente, no hay manera de darle un valor agregado al producto original. Definitivamente podemos decir que está devastada porque la petroquímica ha estado en manos del gobierno,
Y podemos hoy, con este ejemplo y con muchos más ejemplos, decir que todo lo que hace el gobierno en mayúsculas, está mal hecho. Desde lo que sí debería de hacer, y que es el único que lo puede hacer por andar haciendo otras cosas, hace mal la seguridad y mal la impartición de justicia. Pero si vamos a la educación, Pedro, pues es terrible la educación. O sea, andamos en la media tabla, tronamos hasta en los mejores estados en el nivel educativo con las pruebas internacionales. Tal es el caso de Oaxaca, que un niño, más o menos lo que se gasta el gobierno en pura nómina educativa por niño en Oaxaca, que es el peor de los sistemas, es 58,000 pesos de nómina, sin ver los otros gastos. Con ese dinero se podrían ir esos niños de Oaxaca a las mejores escuelas de México o del mundo incluso. Entonces, si nos vamos a otros temas como el combate a la pobreza, pues destina 907,000 millones de pesos el gobierno, cuando con 151,000 millones, con una fracción, podría acabar en un mes aritméticamente con la pobreza extrema, si les da 4,000 pesos a cada familia de los 11,5 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, ¿dónde se quedan los otros 750,000 millones? Se quedan en intermediación política, en corrupción y en clientelismo electoral. Sí, hay demasiados temas por donde habría formas de optimizar lo que son los recursos y cómo estos se aplican en nuestro país. Y uno de ellos, que no quisiera yo dejar esta conversación sin tratar contigo, Francisco, está ligada con esta iniciativa que tú y un grupo alrededor tuyo hicieron sobre el limitarle los recursos a los partidos políticos en procesos electorales. Pienso que no obstante firmas recabadas, etcétera, no hubo la más mínima reacción. El día de ayer le hicimos un punto de acuerdo en donde el Senado le pide explicaciones a la Cámara de Diputados por qué no escuchó a los más de 140,000 personas mexicanos que firmaron esta plataforma www.change.org/50-. Y lo repito porque invito a todos los que estén escuchando a sumarse a esta plataforma, esta iniciativa que pide que se reduzca los presupuestos de la clase política, el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral a la mitad de sus presupuestos. No escucharon ahora, pero se va a seguir ejerciendo presión. Vamos a seguir haciendo y tomando medidas. Ya hay iniciativas en comisiones en el Senado apoyadas por 35 senadores. En fin, vamos a ir acompañándonos de la sociedad civil porque necesitamos presionar para que los presupuestos en manos de la clase política y después el presupuesto público baje, porque la única manera que tenemos de cambiar las cosas es con presión de los ciudadanos y también que el dinero esté en las manos de la gente y no en las manos de los políticos, por lo mismo que estábamos hablando ahí, y porque en México el sistema político ya se colapsó y necesitamos un nuevo rumbo, un gobierno que no tiene capacidad de resolver, y pensamos que el futuro está en la ciudadanización, que esos recursos para educación, esos recursos para salud, esos recursos para combate a la pobreza, como los ejemplos que te di ahorita, en manos de los ciudadanos con sistemas de autogestión ciudadana, pueden ser mucho mejor empleados y entonces sí van a rendir y no se los van a robar. Esperamos que así sea. De toda suerte, creo que poco a poco, Francisco, y yo pienso que el año que entra será en ello de lo más resaltable que viviremos el año 2016, será el crecimiento de la inquietud de una sociedad que estará pendiente de temas públicos para que estos sean abordados de acuerdo con su necesidad de que sean vistos, no soslayados, sino tomados muy en cuenta. Y creo que aquí hay muchas banderas que proteger y sobre todo que promover hacia adelante. Yo creo que hay mucha actividad política que se verá en el año por venir. Y te agradezco mucho, senador, que hayas tomado esta comunicación. Yo te agradezco mucho, Pedro, por la labor que haces de hacer conciencia y decirle a la gente
que sí hay un mejor futuro, que no necesitamos estar en crisis como ha sido pues la regla, que podemos aspirar a mejores niveles pero de vida. Los mexicanos tienen un gran potencial, pero necesitamos quitarnos esa camisa de fuerza que nos ha puesto un sistema político que toma decisiones por los ciudadanos. Los recursos y las decisiones en manos de los ciudadanos van a hacer que este país progrese y no en manos de los políticos. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. Gracias, Francisco Burques, senador de la República. Vamos a hacer un corte. Miren, nada más para que no quede esto abierto, la gasolinera que se abre en Houston, esta de Pemex, es una gasolinera que es una franquicia. O sea, ¿qué es lo que es de Pemex? El nombre. Aunque el franquiciado es una empresa hindú que se llama RIL. Es un documento firmado por RIL en asociación con Petróleos Mexicanos para buscar oportunidades de producción petrolera, de producción de gas y de atacar otros mercados con proyectos conjuntos en donde no solamente hay exploración y explotación para petróleo y para gas en aguas profundas, en donde RIL tiene, por cierto, mucha experiencia, sino que también las dos compañías van a intercambiar asociaciones que tengan que ver con responsabilidad social, medioambiental y de comercialización. Es pakistaní, perdón, dije hindú, perdón, es pakistaní. Y esta empresa va a estar abriendo franquicias gasolineras franquiciadas por Petróleos Mexicanos. Se ve claramente que se puede vender un litro de gasolina con utilidad cuando hay una base petroquímica en 6 pesos con 98 centavos el litro. Está bien. De todas maneras, la petroquímica en México no nos da como para que haya un refinado de nuestros productos petroleros primigenios, y tampoco nos da por los impuestos que se le aplican a el litro de gasolina en el país con el nuevo IEPS que se propuso para el año que viene, que es un IEPS que viene cargado con 4 pesos con 32 centavos por litro sobre la gasolina que se expenderá a partir del 1 de enero del 2016. No hay forma. Y en ello, la sociedad, ustedes y yo, estamos pagando por el costo de no tener una petroquímica secundaria en el país, aparte de que en este apetito voraz del gobierno por tener más y más recursos, más y más ingresos, lejos de subsidiar a las gasolinas, ahora le está cobrando ese costo al consumidor. Y consumidores directos o indirectos somos todos los mexicanos. Ahora sí vamos a hacer una pausa.